A partir de ahora, vamos a encargarnos de la casa nosotros mismos. Así que necesitas buscar otro lugar donde vivir. Mi hermano y su esposa, con el apoyo de mi madre, quieren que me vaya. Me están tratando como un obstáculo. ¿Se dan cuenta de que he estado cubriendo los gastos de la casa? Es sorprendente que puedan ser tan irrespetuosos. En mi mente, decidí que debía tomar medidas. Soy Carrie, una mujer de 30 años que vive con sus padres. Después de terminar la universidad, intenté abrirme camino en el mundo exterior. Pero al principio fue difícil. Busqué empleo mientras recibía prestaciones por desempleo. Más tarde descubrí el trabajo remoto y me convertí en ingeniera freelance, aprovechando mis habilidades científicas. Empecé con proyectos pequeños, ganando ingresos modestos, pero obteniendo experiencia valiosa. Trabajar desde casa me permitió ganar suficiente dinero sin interactuar mucho con otras personas, lo cual mejoró mi confianza. Progresé poco a poco, aceptando proyectos más grandes, y mis ingresos crecieron. Al cabo de un año, ya ganaba tanto como un empleado de una empresa regular. El problema era que mis padres, especialmente mi madre, que tiene ideas anticuadas, no entendían mi forma de trabajar desde casa. Aunque lo expliqué con detalle, mi madre no lo aceptaba. Mi padre lo comprendía, pero ella temía lo que no conocía. Sin importar cuántas veces le explicara mi compromiso con mi trabajo, ella decía cosas como: ¿cuánto tiempo más te vas a quedar en casa? Al principio pensé que era por tu salud mental, pero ya han pasado más de 2 años. Deberías intentar trabajar fuera. A pesar de mis explicaciones sinceras, ella no lograba entenderlo. Incluso sospechaba de mi trabajo en línea y me decía: solo haces algo por internet. ¿Cómo puede ser real? Intenté convencerla mostrándole correos de clientes y estados de cuenta bancarios, pero no bastó. Llegó a sugerir que podría tratarse de algo turbio o una secta rara. Eso no es cierto. Recibo pagos regulares y es un empleo confiable, respondí, pero no cambiaba de opinión. Había considerado independizarme, pero aún no tenía suficiente dinero ahorrado. Justo en ese tiempo, mi padre comenzó a necesitar cuidados médicos por problemas de salud. Se retiró temprano, enfrentando una pérdida repentina de ingresos. Cuando mostré mi preocupación, él me tranquilizó diciendo: no te preocupes, Carrie, tengo mi pensión, saldremos adelante. Sin embargo, con los hábitos de gasto de mi madre, no estaba segura de que fuera suficiente. Vi a mi padre cansado, tal vez preocupado por el futuro. Había sido un gran apoyo para mí durante la universidad y cuando regresé a casa por problemas de salud mental. ¿Sería una buena idea dejarlo solo e irme a vivir por mi cuenta? Mi madre también estaba desconcertada por la condición de mi padre. Queriendo devolver el apoyo que me dieron, decidí quedarme en casa para ayudar. Papá, no te preocupes, me encargaré de las cosas a partir de ahora. ¿De verdad?, preguntó sorprendido. No creo que tengas tantos ingresos. Para tranquilizarlo, le mostré mi cuenta bancaria. Mi padre, siempre comprensivo, quedó convencido. Carrie, no sabía que estabas tan sólida. Sí, últimamente mis ingresos han mejorado. ¿Puedo ayudar? ¿En serio? Nos has ayudado tanto ya. Muchas gracias, Carrie. Así, comencé a cubrir los gastos de la casa, las facturas médicas de mi padre y otros costos. Cada mes transfería una cantidad fija a su cuenta para ayudar con los gastos del hogar. Le di a mi madre una tarjeta complementaria para reemplazar la que usaba de mi padre, e intentamos ahorrar todo lo posible, aunque mi madre seguía siendo desconfiada. Con el tiempo, mi madre comenzó a dar por sentado mi apoyo y a volverse estricta conmigo. ¿No puedes terminar tus tareas más rápido? Lo siento, mamá, pero estoy trabajando al mismo tiempo. Siempre dices eso, pero ¿de verdad es tan difícil? No lograba entender mi esfuerzo, y nuestra relación se fue deteriorando. Un año después, mi padre enfermó gravemente y tuvo que ser hospitalizado. Lo visitaba todos los días. ¿Cómo estás hoy, papá? Gracias, Carrie. No parece que mejore mucho, pero espero no ser una carga para ti. No digas eso. Cuidarte no es una carga. Después de su hospitalización, mi relación con mi madre empeoró aún más. Vivir con ella se volvió sofocante, pero quería seguir apoyando a mi familia. Recordaba los momentos en que mi madre preparaba mi almuerzo o hacía cenas con esmero cuando era estudiante. Sin embargo, mi perspectiva cambió cuando mi hermano Kevin y su esposa Mary llegaron un día sin previo aviso. Mi madre parecía haberlos invitado sin decírmelo. Mi hermano anunció: nos vamos a mudar aquí ahora. Quedé en shock y pregunté por qué. Él explicó: mamá estaba preocupada. Pensó que sería difícil para ti vivir aquí sola mientras papá no está. Sorprendida, miré a mi madre, pero evitó mi mirada. Mi hermano añadió: te apoyaremos, Carrie. Sin embargo,
Su esposa esbozó una sonrisa sarcástica que me incomodó. Mi madre intervino: gracias a los dos, Cari, prepárate para contribuir, o de lo contrario será difícil que te quedes en esta casa. La situación dio un giro inesperado con la llegada de mi hermano y su esposa. Mi hermano, con un título de una universidad prestigiosa y un buen empleo. Aparentemente ganaba bien, pero yo también trabajaba duro. ¿Serían capaces de manejar todo sin mi ayuda? Una nueva etapa de convivencia había comenzado. El nuevo capítulo de mi vida con mi hermano y su esposa resultó ser mucho más desafiante de lo que había imaginado. Cari, ¿por qué no te has levantado todavía? Despierta y prepara el desayuno, gritó la esposa de mi hermano, golpeando la puerta de mi habitación. Ya estoy despierta, estoy trabajando temprano, respondí desde mi escritorio. Como soy una persona madrugadora, las mañanas son mi momento más productivo, y quería aprovecharlas sin interrupciones. ¿En serio? Entonces hazlo rápido y prepara el desayuno. ¿Acaso tengo que hacerlo todo yo sola? En nuestra familia siempre habíamos tenido mañanas relajadas, donde cada quien comía cuando y lo que quería, pero ahora, con mi madre y la esposa de mi hermano en casa, parecía que esperaban que yo me encargara de todo. Resignada, ayudé a preparar el desayuno. Sin embargo, no estaban satisfechas. ¿Esto es todo lo que hiciste? No es suficiente. Había preparado huevos revueltos suaves, ensalada de lechuga, pan tostado con mantequilla y una salchicha jugosa. Pensé que era un desayuno decente. ¿Me faltó algo?, pregunté, confundida. Si no te gusta, no lo comas, añadí molesta. Se sorprendieron ante mi respuesta. ¿Qué actitud es esa? ¿Quién te crees que eres? Esto es inaceptable. Deberías ayudar más con las tareas de la casa. Pero yo también tengo que trabajar, dije intentando mantener la calma. ¿Trabajar? ¿De verdad? No puedo creerlo. ¿Qué clase de trabajo es ese? ¿Estás loca? Mi hermano y su esposa cuestionaban y se burlaban de mi trabajo constantemente. Mi hermano, influenciado por mi madre, tendía a menospreciarme y hacerme sentir inútil, pero para mí, mi tiempo de trabajo era sagrado. Sin decir más, me levanté, tomé mi laptop y salí de la casa. Espera, ¿a dónde vas?, gritó mi hermano, pero lo ignoré. Fui directamente al hospital a visitar a mi padre. Al verme, se sorprendió. Cari, ¿qué pasa? Pareces alterada. Le expliqué lo que estaba sucediendo, y su expresión reflejaba incredulidad. No sabía que estaban haciendo eso. Lo siento, Cari, no te preocupes por ellos. Puedes elegir cómo vivir tu vida. Su apoyo me reconfortó. No necesitas quedarte en un lugar donde no te sientes cómoda. Quiero que seas feliz, así que vive como tú quieras. Gracias, papá, le respondí conmovida. Con el ánimo que me dio mi padre, decidí que era hora de irme de casa. Al regresar esa noche, me encontré con una escena tensa. Mi madre, mi hermano y su esposa estaban reunidos con rostros serios. ¿Dónde estabas?, preguntó mi hermano. ¿No deberías estar en el trabajo?, le contesté sorprendida. Tuve que pedir el día libre por tu culpa. Internamente me sorprendí. ¿Cómo podía tomarse un día libre tan a la ligera? ¿No era eso irresponsable? Pero antes de que pudiera decir algo más, su tono se volvió más agresivo. «Lárgate de aquí», exclamó. «¿Por qué?», pregunté. «A partir de ahora, los tres viviremos juntos. Si no quieres quedarte bajo nuestras condiciones, entonces vete. No necesitamos tu presencia autoritaria». Mi madre, extrañamente, apoyó a mi hermano y su esposa. «Ya es suficiente, Cari, no tienes que estar aquí ahora que tu padre no está». Era como si de repente me vieran como un estorbo. ¿Comprendían siquiera el apoyo financiero que les había dado todo este tiempo? ¿Qué harían cuando ya no tuvieran mi ayuda? Me enfurecí, por mucho que intentara explicarles. Seguían ignorándome. Decidí tomar medidas. Primero, transferí el dinero de la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta de crédito de mi madre a una cuenta bajo mi control. Imaginé que se sorprendería cuando ya no pudiera usarla. Luego, moví fondos de la cuenta de mi padre, que había estado apoyando los gastos del hogar, a una cuenta separada exclusivamente para sus gastos médicos. De esta manera, la responsabilidad financiera de la casa recaería completamente en mi hermano y su esposa. Después de completar estas acciones, empaqué mis pertenencias y anuncié: «Me voy de esta casa». Mi madre, mi hermano y su esposa se quedaron boquiabiertos. A pesar de sus constantes abusos, no esperaban que realmente tomara la decisión de irme. «Finalmente te vas. Nunca he conocido a alguien tan problemática como tú. No vuelvas». «Por supuesto que no. No me contacten».
Salí de la casa mientras ellos sonreían, creyendo que habían ganado, pero internamente, yo también sonreía, lista para empezar una nueva vida. Mi nuevo hogar era un refugio de paz. Finalmente podía disfrutar de mi tiempo y concentrarme en mi trabajo sin interrupciones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que recibiera una llamada de mi hermano. Te dije que no me contactaras. ¿Qué quieres? Respondí. Cari, por favor, necesito ayuda. ¿Ayuda? ¿De qué estás hablando? Mamá ha estado gastando mucho y no hemos podido pagar los servicios ni las cuentas de la casa. Yo podía hacerlo porque los estaba apoyando en muchos sentidos. Ahora que ya no estoy, es tu responsabilidad. Lo sé, pero me despidieron del trabajo. ¿Qué? ¿Por qué? Cometí un gran error. Al escuchar esto, entendí que mi hermano probablemente había vuelto a casa de mis padres creyendo que habría suficiente dinero para sostenerse, pero ahora, sin mi ayuda, tendría que enfrentar la realidad. Después de que mi padre se jubiló, pude vivir con tranquilidad sabiendo que contaba con una pensión sólida. A pesar de dar la impresión de estar ociosa, me sentía satisfecha de haber jugado un papel clave en el soporte financiero de la familia. Me divertía un poco pensar en la sorpresa que se llevaría mi hermano cuando descubriera que yo era la que mantenía las finanzas del hogar, aun cuando ellos asumían que todo estaba estable. La misma revelación le esperaba a la esposa de mi hermano y a mi madre. La esposa de mi hermano, preocupada, me suplicó: necesitamos tu ayuda, estamos agotando nuestros ahorros. Mi madre, también angustiada, añadió: tu padre está realmente molesto por esto, ya no va a contribuir más a las finanzas de la casa, estamos en una situación difícil. Les respondí, firme: ya los he apoyado lo suficiente, todos están saludables, así que es hora de que trabajen duro y se mantengan por ustedes mismos. Yo seguiré animándolos, pero ya no puedo ayudar más. A través del teléfono, escuché una voz temblorosa: piensa en lo que estás haciendo, ahora cuelgo, no me contactes más. Pero Cari, espera. Decidí distanciarme completamente de mi hermano, su esposa y mi madre. Mi padre, por su parte, se sintió incapaz de regresar a vivir con mi madre, por lo que buscó asesoría legal y se mudó a otro lugar. Afortunadamente, pude visitarlo todos los días. Un amigo me contó sobre la situación reciente de mi hermano. Después de mudarse a un pequeño departamento, comenzó a vivir de manera austera. Mi madre, acostumbrada a ser ama de casa, tuvo dificultades con su nuevo empleo. Por otro lado, mi hermano, con la confianza propia de alguien con estudios universitarios, no logró adaptarse a las opiniones de los jóvenes en su trabajo a medio tiempo, lo que resultó en una experiencia laboral breve. Entre tanto, la esposa de mi hermano fue la única proveedora que trabajó incansablemente para mantener las finanzas familiares. Sin embargo, parece que la presión fue demasiado para ella, y eventualmente se fue. Ahora, mi hermano y mi madre trabajan juntos, pero a pesar de sus esfuerzos, mi madre sigue teniendo la tendencia de gastar más de lo que debe, y sus deudas continúan acumulándose. Me preocupa mucho, pero lamentablemente ya no puedo ofrecerles mi ayuda. Por mi parte, estoy poniendo mucho esfuerzo en mi propio espacio de vida, que es cómodo y tranquilo. Mi ingreso sigue aumentando poco a poco, y estoy considerando la posibilidad de probar algo nuevo. Mi objetivo es seguir visitando a mi padre a diario y disfrutar de su sonrisa alegre, mientras continúo con mi vida en paz y con propósito. ¿Dónde está la tarjeta del cajero automático? Déjame encargarme de eso. Donald me dijo mientras luchaba contra el cáncer y soportaba una estadía en el hospital. Su sonrisa triunfante insinuaba intenciones siniestras ahora que tenía la tarjeta del cajero automático. Solo para que lo sepas, hay 500,000 pesos ahí, manéjala bien, le informé, confiando en él no solo como mi esposo, sino también como parte de mi plan cuidadosamente elaborado. Le revelé la ubicación de la tarjeta del cajero automático, consciente de los riesgos, pero decidida a dar vuelta a la situación. Cuando regresé a casa, con la esperanza de recuperar algunas pertenencias, encontré una solicitud de divorcio sobre la mesa, confirmando mis sospechas. La tarjeta del cajero automático había desaparecido. La operación había sido exitosa. Para cualquiera más, esto podría haber parecido una situación desesperada, pero para mí, era solo el comienzo de mi venganza. Soy Emily, una ama de casa en mis años 40. Inicialmente, Donald y yo teníamos un matrimonio sin problemas, pero todo se estropeó debido a la verdadera naturaleza de Donald, una mentira que comenzó 2 meses después de nuestro matrimonio. Él se hacía pasar por un esposo amable y comprensivo, pero reveló la creencia de que una esposa siempre debe anteponer a su esposo, lo que sustentaba su terrible personalidad.
Donald constantemente me sometía a palabras duras, creyendo que una esposa debe ser subordinada. Su mantra era: siempre debes escuchar lo que dice tu esposo. Si no cumplía con sus caprichos, me soltaba comentarios crueles como: ¿no eres capaz de escuchar a tu esposo? Eres un fracaso como esposa. Sus demandas llegaban incluso hasta las tareas domésticas, insistiendo en lavar su ropa por separado y tener su habitación limpia primero, sin importar lo irracionales que fueran. Incluso las comidas estaban sujetas a su estado de ánimo impredecible. El trabajo de una esposa es servir lo que su esposo quiere comer, decía, rechazando incluso sus platos favoritos si no le apetecían. Era irracional. Sí, soy la esposa de Donald, pero eso no me hace omnisciente ni capaz de leer su mente. Si no quería comer algo porque no tenía ganas, podría haberme dicho antes lo que quería, pero Donald nunca lo hacía, lo que hacía cada vez más difícil satisfacer sus caprichos. Honestamente, ya estaba harta de sus berrinches infantiles, se estaba volviendo insoportable, pero sabía que no podía ignorar sus demandas por completo, porque cada error empeoraba la atmósfera en casa y deterioraba más nuestra relación. Vivir bajo esas condiciones tan forzadas estaba pasándome factura. Mientras hacía las tareas del hogar, perdí el conocimiento y caí al suelo con un ruido fuerte que alertó a un vecino preocupado. Este se comunicó con el administrador del edificio, quien me encontró y llamó a una ambulancia. Fui llevada al hospital y, al recobrar la conciencia, fui admitida de inmediato para hacerme pruebas. Mi esperanza de que no encontraran nada grave se desvaneció cuando me diagnosticaron cáncer. Si fue causado por el estrés o no, experimenté mareos severos que me dejaron incapaz de ponerme de pie. Una enfermera tuvo que sostenerme mientras me sentaba. El doctor me aconsejó que contactara a mis familiares. Intenté comunicarme con mi casa, pero mi madre había fallecido hacía algunos años y mi padre necesitaba cuidados. Viviendo con mi hermano y su esposa a 3 horas en avión, era imposible que llegaran rápidamente. Llamé a Donald, pero solo llegué a su buzón de voz, dejándole un mensaje. Me di cuenta de que había apagado las notificaciones de mis mensajes, lo que probablemente significaba que no lo vería de inmediato. Podría haber ido a recuperar mis pertenencias yo misma, pero el médico me aconsejó que no lo hiciera. Así que, a regañadientes, abandoné esa idea. Horas después, Donald finalmente se puso en contacto conmigo con un breve mensaje: iré al hospital mañana. Espérame. Su mensaje carecía de cualquier preocupación por mi estado, dejándome insegura de si siquiera traería mis necesidades. Su indiferencia se sentía como un peso sobre mí. Anteriormente, le había pedido explícitamente que trajera mis pertenencias ese día, ya que urgentemente necesitaba un cambio de ropa y artículos de tocador que había dejado en casa. A pesar de mis mensajes repetidos, no hubo respuesta. Después de horas de angustia, Donald finalmente leyó mis mensajes y respondió bruscamente: cállate y estate tranquila. Considerando mi necesidad urgente de cambios debido a que estaba hospitalizada por cáncer, su respuesta fue sorprendentemente decepcionante. Honestamente, no esperaba mucho de Donald en primer lugar, y como era de esperar, no se presentó en el hospital ese día. Intenté ser realista, pero una parte de mí no podía dejar ir la esperanza, lo que hizo que mi primer día en el hospital fuera aún más difícil. Las enfermeras se simpatizaban conmigo, lo que solo aumentaba mi dolor emocional. Al día siguiente, alrededor del mediodía, tal como prometió, Donald apareció. Casualmente comentó: te ves más saludable de lo que pensé, esperaba que estuvieras más débil. Su comentario me enfureció. Solo deja las bolsas y vete, le dije enojada, agitando la cabeza. Donald respondió: ¿qué bolsas? Mi frustración explotó. ¿No se suponía que traía mis cosas? Incapaz de contener mi ira, lo miré fijamente. ¿Qué pasa con esa mirada?, me contestó, claramente molesto. Su comportamiento irracional me había llevado al límite, pero intenté mantener la calma. Entonces, ¿por qué estás aquí si no trajiste mis cosas? No tiene sentido. Tenía otro asunto que hacer, respondió Donald, confundido ante mi pregunta furiosa. ¿Otro asunto? ¿Qué es?, insistí, impaciente, agotada por la ansiedad y la falta de sueño. Donald dudó, como si estuviera decidiendo si decir algo. Si tienes algo que decir, dilo ahora, lo urgí. Finalmente, con una risa, Donald reveló su verdadera intención. ¿Dónde está la tarjeta del cajero automático? Déjame encargarme de eso. Confía en mí. Su solicitud de repente tuvo sentido. Había venido a tomar control de la tarjeta del cajero automático, con el fin de apoderarse de los ahorros para su propio beneficio. Su egoísmo, incluso en esta situación, me dejó sin palabras, pero Donald parecía indiferente, sonriendo como si nada más importara. Incapaz de tolerar más su comportamiento, decidí actuar. Hay 500,000 pesos, por favor,
Encárgate de eso, le dije firmemente. La reacción de Donald fue una mezcla de sorpresa y deleite. Para poner en contexto, tanto Donald como yo habíamos sido trabajadores comunes de oficina antes del matrimonio, sin ganar una fortuna. Así que, ¿de dónde había salido esta riqueza? La respuesta eran las acciones. Comencé a invertir después de convertirme en ama de casa, siguiendo el consejo de una amiga, y mientras gestionaba las responsabilidades del hogar, recientemente obtuve una ganancia significativa en el mercado de valores. Inicialmente, tenía la intención de mantener los 500,000 pesos en secreto, temiendo las acciones egoístas de Donald si se enteraba. Mi deseo de venganza me impulsó a revelar su existencia. La reacción de Donald ante la inesperada suma confirmaba mis sospechas. Sonriendo suavemente, le dije, la tarjeta del cajero automático está en el tercer cajón de la estantería. Puedes ir. Donald parecía atónito, pero rápidamente recobró la compostura. Entendido, respondió con energía. Parecía haber caído perfectamente en la trampa. Dejo el resto en tus manos, le dije mientras salía rápidamente de la habitación. Ajeno a la evidente trampa, Donald parecía convencido de que todo iba según su plan. Sin embargo, retirar una suma tan grande no sería fácil. Afortunadamente, era día festivo y las cajas del banco estaban cerradas. Donald, ocupado con su trabajo al día siguiente, no podría retirar el dinero hasta la noche, dándome suficiente tiempo para ejecutar mi plan de venganza. Después de hablar con mi médico, se me permitió salir brevemente del hospital, y al día siguiente, mi venganza se llevaría a cabo. No pude esperar hasta entonces, así que decidí regresar a casa para recuperar mis pertenencias. Esto era solo un pretexto. Mi verdadero objetivo estaba en otro lado. Aunque extrañaba mucho mi hogar, incluso por solo un día, sabía que Donald estaría trabajando, dejando la casa vacía. Al entrar, vi 2 papeles sobre la mesa de la sala, una solicitud de divorcio y una carta escrita apresuradamente. Perdón por la prisa, pero divorciémonos, por favor. Escribe y presenta la solicitud de divorcio, decía la carta, con cautela. Revisé el estante y confirmé mi sospecha. La tarjeta del cajero automático había desaparecido. Donald la había tomado. Normalmente, uno podría sentirse desanimado al ver una suma tan grande ser robada, pero no pude evitar sonreír. Operación exitosa, murmuró entre dientes. Si Donald hubiera estado presente, habría estado furioso, preguntándose. Primero llené la solicitud de divorcio. Luego recogí lo esencial que necesitaba para mi estancia en el hospital y dejé la casa que habíamos compartido durante tantos años. Por supuesto, entregué la solicitud de divorcio en mi camino hacia afuera, cortando todos los lazos con él. De regreso en el hospital, me preparé para los desafíos que tenía por delante, discutiendo varios temas con mi médico. Más tarde, mientras me relajaba en mi habitación del hospital, noté varias llamadas perdidas en mi teléfono, todas de Donald. También había enviado mensajes preguntando cómo retirar el dinero o algo similar. No queriendo molestar a mi compañero de cuarto, me moví a la zona común, donde se permitían las llamadas, y devolví la llamada de Emily. Finalmente, escuché su voz, más frenética de lo que imaginaba. No puedo retirar el dinero. Por favor, dime cómo hacerlo. Claramente necesitaba los 500,000 pesos de manera urgente, pero no sentía ninguna obligación de ayudarlo. Si no puedes retirarlo, simplemente olvídalo, respondí fríamente, mi angustia evidente en mi tono. No seas tan dura. Después de todo, fuimos marido y mujer. Tal vez deberíamos ayudarnos mutuamente, suplicó Donald. Qué tontería sobre ser marido y mujer. ¿Sobre ayudarnos mutuamente?, respondí tajante. Las acciones de Donald no revelaban nada noble. Estaba movido puramente por la codicia. No iba a dejarme llevar por un intento de apelar a los sentimientos. ¿Estás teniendo problemas para retirar el dinero?, pregunté, tratando de mantener algo de distanciamiento. Sí, necesito urgentemente los 500,000 pesos. Por favor, ayúdame, dijo Donald, su voz temblando de desesperación. Era la voz más débil que le había escuchado. La idea de verlo tan acorralado casi me hizo reír, pero decidí confrontarlo con la dura realidad. El método es correcto, pero la tarjeta del cajero automático que tienes ya no funcionará, dije de forma tajante. La voz de Donald se elevó, incrédula. ¿Qué quieres decir? Normalmente, una tarjeta del cajero automático debería funcionar, dijo, aún sin comprender. Es cierto, una tarjeta del cajero debería funcionar, pero la que tienes ahora es inútil, le informé firmemente. ¿Por qué? Porque hoy mismo presenté el reporte de robo. La tarjeta del cajero automático ahora es solo un pedazo de papel. Inútil para ti, declaré con calma. Un silencio siguió en el lado de Donald,
probablemente el shock comenzando a instalarse. Más temprano ese día, había ido al banco y reportado la tarjeta como robada. Donald había tomado mi tarjeta sin permiso con la intención de reclamar los 500,000 pesos que había ganado para él. Sus acciones eran claras: robo, y presentar un reporte fue lo correcto. La tarjeta que él tenía ya no podía acceder a los fondos. Además, nuestro matrimonio había terminado, eliminando cualquier derecho que pudiera tener como esposo. ¿Cómo se siente ser engañado por la mujer que tanto despreciabas? No pude evitar agregar con un toque de satisfacción. No sé para qué querías los 500,000 pesos, pero no soy lo suficientemente tonta como para entregarte tal cantidad bajo estas circunstancias. Continué con firmeza, agotada de sus súplicas. Necesito los 500,000 pesos ahora mismo, por favor. Haré lo que sea. Solo dame el dinero. Donald, por favor, suplicó desesperadamente. Su urgencia era palpable, pero no podía entender por qué de repente necesitaba una suma tan grande. ¿Por qué necesitas de repente 500,000 pesos? ¿Qué has hecho?, pregunté, el silencio ominoso colgando en el aire mientras esperaba su respuesta. Donald comenzó a explicar: hace 2 días, al enterarme de los 500,000 pesos, dejé mi trabajo impulsivamente, esperando una gran ganancia. Gasté una gran parte en apuestas, acumulando una deuda de 300,000 pesos. Ahora, los prestamistas me exigen el pago en una semana o mi futuro está en peligro. Donald creía que podría resolver todo con la tarjeta del cajero vinculada a los 500,000 pesos. Continuó viviendo lujosamente, asumiendo que los fondos eran suyos. Sin embargo, cuando intentó retirar el dinero esa misma tarde, descubrió que la tarjeta ya no servía. Ahora, sin los 500,000 pesos, mi futuro es incierto, admitió Donald, su desesperación evidente. Había abandonado los papeles de divorcio y, sin vergüenza alguna, me contactó para pedir ayuda. No sé qué va a pasar si esto continúa, dijo Donald, su voz temblando de pánico, y parecía que no había falsedad en su historia. Sus acciones imprudentes me provocaron un profundo suspiro. Donald había hecho lo impensable. Seducido por la promesa de una gran suma de dinero, había gastado imprudentemente 300,000 pesos en solo unos pocos días. El viejo yo, la mujer que una vez toleró su terrible comportamiento y vivió modestamente con Donald, tal vez hubiera extendido una mano amiga, pero ahora yo era una persona diferente. Ya no quedaba amor por Donald, y no importaba cuánto rogara. No sentía lástima, solo un entretenimiento extraño al ver que pensaba que me importaría. Sin embargo, Donald no había renunciado. Por favor, ayúdame, eres la única persona que me queda, suplicó desesperado. Sus ruegos comenzaron a ponerme nerviosa. Quería deshacerme de esta molestia y concentrarme en mi tratamiento. Esta situación era responsabilidad de Donald. Si él hubiera mostrado preocupación por mí como esposo y hubiera traído mis cosas el día que se lo pedí, tal vez habría considerado compartir parte de los 500,000 pesos con él, pero él eligió actuar de otra manera. Lo siento, pero no tengo intención de darte los 500,000 pesos ni ayudarte. Es tu responsabilidad, respondí firmemente, mi tono inquebrantable y severo. Después de todo este tiempo en el que no se comportó como un esposo, es cobarde pedir ayuda ahora solo porque técnicamente seguimos casados. No seas tan cruel. Después de todo estuvimos casados. Nuestra larga relación no desaparece solo porque haya un papel de divorcio. Intentó apelar Donald a su pasado. ¿Qué relación?, respondí tajante. Solo te has apoyado en mí. Estás buscando excusas para manipular la situación a tu favor. Me niego a perder un minuto más contigo. No te voy a dar los 500,000 pesos, pase lo que pase. La desesperación de Donald aumentó. Por favor, Emily, te lo ruego. Eres la única persona a la que puedo recurrir. Si me abandonas, no sé qué me pasará, dijo, su tono implicando una especie de culpa dirigida hacia mí por su situación. Pero la culpa era de él. Sus malas decisiones lo habían llevado a este punto. Si no hubiera malgastado el dinero tan imprudentemente, no estaría enfrentando un futuro tan sombrío. Si no me hubiera cortado pensando que tenía acceso al dinero, nada de esto habría sucedido. Deja de poner excusas. Estás enfrentando las consecuencias de tus propias acciones. Enfréntalo tú mismo, le respondí firmemente antes de terminar la llamada. Ignorando varias llamadas posteriores de Donald, lo bloqueé para asegurarme de no tener más comunicación con él. Con los papeles del divorcio ya presentados, Donald y yo éramos oficialmente extraños. Abrazando mi recién adquirida libertad, me concentré en luchar contra el cáncer, el cual, después de una larga batalla, finalmente superé. Al salir del hospital, supe por una amiga que el paradero de Donald era desconocido. Desesperado por haber perdido contacto conmigo, había intentado pedir dinero prestado a sus suegros y amigos.
pero sus urgentes solicitudes de 300,000 pesos despertaron sospechas y nadie le prestó ni un centavo. El destino de Donald permaneció siendo un misterio para mí, pero estaba claro que estaba atravesando más sufrimiento del que había imaginado. Un profundo sentimiento de satisfacción me invadió. Después de superar el cáncer, me mudé de la casa que había compartido con Donald. Encontré un nuevo hogar y comencé a trabajar desde casa, disfrutando de mi independencia. Afortunadamente, mis finanzas estaban seguras. De vez en cuando, los amigos me preguntaban si encontraría un nuevo amor, pero los recuerdos de mi turbulenta vida con Donald desalentaban cualquier pensamiento de volver a casarme. Prefería la libertad de vivir sola. Hola a todos. Mi nombre es Charlotte y tengo 36 años. En algún momento estuve casada con Matthew, quien es 3 años más joven que yo. La diferencia de edad nunca fue un problema para ninguno de los dos, al menos no hasta hace poco. Conocí a Matthew en una fiesta organizada por mi amiga Grace. Grace y Matthew se conocían del gimnasio. Matthew era increíblemente guapo, con una mandíbula bien marcada y una complexión fuerte. Tenía un carisma natural y siempre estaba de buen humor. En ese entonces yo estaba soltera, y Grace, con ganas de hacer de Cupido, se encargó de presentarme a todos los solteros disponibles en la fiesta, incluyendo a Matthew. «Hey Matthew, te presento a Charlotte», dijo Grace con una sonrisa. No solo es inteligente, también es un gran partido financieramente. Sentí un rubor de vergüenza, pero traté de restarle importancia. Grace continuó: «No seas tímido, es un cumplido». Sonreí de manera incómoda, agradecida por la presentación, pero esperando que Grace mencionara algunas de mis otras cualidades. Grace rápidamente asintió. «Absolutamente, no solo es bonita, también es increíblemente inteligente». Ustedes disfruten de la noche, yo me voy a mezclar con los demás invitados. Una vez que Grace se alejó, Matthew, con una mirada curiosa, me preguntó: «¿Por qué te llama nerd?». Le expliqué que soy diseñadora gráfica en una empresa de software, por lo que siempre estoy ocupada, lo que me deja poco tiempo para socializar, y es por eso que mis amigos bromean llamándome nerd. Matthew levantó las cejas. Eso es fascinante. Supongo que por eso te llaman la nerd millonaria. Luego ambos reímos y la noche continuó con una conversación fluida. Nos fuimos acercando cada vez más. Con el paso del tiempo, Matthew y yo pasamos más tiempo juntos, cenas, cafés y pláticas después de que él me recogía del trabajo. En ese momento, él trabajaba como asistente en una firma local. Unos meses después de comenzar a salir, Matthew me propuso matrimonio. Aunque lo amaba profundamente, dudé. Me pregunté si nuestra relación era demasiado nueva y me preocupaba la diferencia de edad entre nosotros. Matthew, ¿estás seguro de esto?, le pregunté. Solo hemos estado juntos un tiempo corto y tú eres 3 años más joven que yo, ¿estás realmente seguro de que quieres que estemos juntos? Él sonrió y me provocó ligeramente: «Charlotte, ¿sigues atascada en esa vieja idea de que el esposo debe ser mayor que la esposa?» «No es solo eso», respondí un poco a la defensiva, «solo quiero saber si te molesta». Matthew me tranquilizó con una risa suave. «Tranquila, Charlotte, eres una mujer moderna, esas viejas nociones ya no importan». Su confianza en nuestro futuro juntos poco a poco calmó mis inquietudes. Acepté y poco después nos presentamos a nuestras familias para compartir nuestra decisión. Mientras que mi papá, Peter, no tenía reservas y parecía genuinamente feliz con la boda, mi mamá me apartó para una conversación privada. «Charlotte, querida, espero que ya hayas hablado sobre tus finanzas con Matthew», susurró ella, con una expresión de preocupación en su rostro. «Sí, mamá, no te preocupes por eso», la tranquilicé. Ella insistió: «Solo quiero asegurarme de que tu éxito profesional, especialmente porque estás haciendo mucho mejor que Matthew, no se convierta en un problema. Ya sabes, a veces los hombres pueden sentirse eclipsados por esas cosas». «Mamá, Matthew es realmente dulce y comprensivo», expliqué. «Él no tiene ese tipo de inseguridades. Incluso ha aceptado encargarse de más tareas domésticas porque mi horario es tan ajetreado». «Qué bueno escuchar eso, hija, solo cuídate mucho», dijo ella, suavizando su tono. A pesar de su tranquilidad, sus palabras permanecieron en mi mente. Me di cuenta de que nunca había tenido una conversación detallada sobre las finanzas con Matthew, ni le había preguntado sobre sus ingresos. Aunque mi independencia financiera significaba que no me preocupaba demasiado por sus ganancias, recordé que Matthew me había preguntado por mi salario incluso antes de que me propusiera matrimonio.
El pensamiento me inquietó por un momento, pero decidí apartar esas preocupaciones y centrarme en la emoción de comenzar nuestra vida juntos como pareja casada. Después de la boda, celebramos con una luna de miel en Hawái, un generoso regalo de bodas de mi empresa. Disfrutamos realmente del tiempo juntos, saboreando el comienzo de nuestra nueva vida. Sin embargo, un mes después, Matthew vino a hablar conmigo después de la cena, con una expresión seria. «Cariño, lo siento por pedirte esto, pero necesito tu ayuda», dijo, luciendo incómodo. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien, Matthew?», le pregunté, sintiendo que mi preocupación crecía. «Bueno, no. Mis padres están teniendo algunos problemas», comenzó. «Viven en un departamento en el segundo piso y, sin un elevador, se les está haciendo difícil a medida que envejecen». Entendí la situación de inmediato. «Ya veo, ¿por qué no los mudas a un departamento en planta baja o en algún lugar con elevador?», sugerí. Matthew dudó antes de cambiar la dirección de la conversación. «De hecho, Charlotte, estaba pensando más en la posibilidad de construirles una casa», admitió, sorprendiéndome con su propuesta. Me quedé en silencio, sorprendida. «Ok, pero espero que sepas lo costoso que es construir una casa», respondí, tratando de comprender la magnitud de su idea. Quería evaluar si Matthew comprendía el compromiso financiero que estaba sugiriendo. «¿Te das cuenta de cuánto va a costar?», le pregunté, esperando tener una idea de su plan. «Sí, lo sé», respondió Matthew, aunque su tono carecía de confianza. Insistí, ¿tienes suficientes ahorros o estás pensando en pedir un préstamo? Matthew dudó por un momento antes de responder. «Charlotte, en realidad esperaba que me prestaras el dinero para construir la casa», dijo, dejándome completamente desconcertada con su solicitud. Estaba atónita, sin saber cómo responder. «¿Qué? Pero sabes que he estado ahorrando para comprar mi propia casa algún día, ¿verdad?» «Sí, pero como tú no lo estás, pensé que no sería un problema para ti», dijo Matthew, con un tono más firme. «Pero Matthew, no estoy segura de poder prestarte tanto dinero», respondí, sintiendo la presión. «¿Por qué no?», preguntó él, mostrando su frustración. No sabía qué decir. Finalmente logré decir, «Ok, déjame pensarlo. Te avisaré». «Esperaré tu respuesta», dijo, dejando la conversación en el aire. Esa noche no pude dormir. Pasé horas dándole vueltas a la situación en mi cabeza. ¿Prestarle el dinero? Ahorrado duramente para construir una casa para sus padres me parecía arriesgado. Mi dinero estaba destinado a mi propia seguridad futura, incluyendo la compra de una casa y ahorrar para mi jubilación. A la mañana siguiente, cuando me dirigía al trabajo, Matthew me abrazó y dijo, «Estaré esperando tu decisión. Hablemos el fin de semana. Sé que ahora tienes prisa». Confusa y ansiosa, pasé junto a una colega, quien me sugirió hacer el acuerdo financiero oficial con un contrato, pidiéndole a Matthew que firmara un acuerdo para asegurarse de que me pagara. «Es importante proteger tus intereses», me aconsejó. Esa parecía una opción sensata. Así que esa noche le dije a Matthew, «Te puedo prestar el dinero, pero tendrás que firmar un contrato comprometiéndote a devolverme el préstamo en un plazo de 4 años». Para mi sorpresa, Matthew no dudó. «Está bien, lo firmaré», dijo, cuando le entregué los papeles. Sin embargo, su risa al mencionar las implicaciones legales dejó claro que no había comprendido completamente la seriedad de la situación. «Te estoy hablando en serio, Matthew», le dije, manteniéndole la mirada hasta que se dio cuenta de que no estaba bromeando. «Aquí están los papeles». Él suspiró, rodó los ojos y con una sonrisa irónica dijo, «Está bien, los firmaré», y lo hizo. Después de transferir el dinero y de que Matthew firmara el contrato, pensé que las protecciones legales calmarían mis preocupaciones, pero, a pesar de esas medidas, no pude deshacerme de la sensación de inquietud. El salario de Matthew no era alto y dudaba de su capacidad para pagar el préstamo. Luego, su comportamiento comenzó a cambiar de maneras que no podía ignorar. Desde que tomó el préstamo, Matthew se fue volviendo más distante y sus acciones se volvían cada vez más extrañas. Empezó a llegar tarde a casa, a menudo demasiado cansado para ayudar con las tareas del hogar. Cada vez que expresaba mi frustración, él las desestimaba, diciendo que su trabajo estaba siendo abrumador. Mis sentimientos por él comenzaron a desvanecerse a medida que él se volvía más indiferente, pasando la mayoría de los fines de semana supervisando la construcción de la nueva casa de sus padres y, en ocasiones, ni siquiera regresaba a casa, prefiriendo quedarse en la casa de sus padres, lo que aumentaba la distancia entre nosotros. La situación comenzó a pasar factura.
Ya no podía ignorar la creciente distancia entre nosotros y decidí que era hora de enfrentarlo. Matthew, ¿te das cuenta de lo distante que te has vuelto? Siento que estás aprovechándote de vivir aquí sin contribuir en nada, le dije, con la frustración a flor de piel. Su respuesta fue tajante y despectiva. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te atreves a acusarme así? Sabías mi situación financiera cuando nos casamos. Tú elegiste esto. Me sorprendió su audacia. Disculpa, no estoy intentando iniciar una pelea. Pero, ¿cómo puedes ser tan indiferente? Estoy aún más molesta por esta fiesta de inauguración de casa en la nueva casa de tus padres mañana. Una fiesta para la casa que yo financié, la cual ni siquiera me dijiste que ya estaba terminada. Matthew casi se burló. Ah, qué mal. Se me debe haber olvidado. Por favor, sé nuestra invitada, dijo de manera indiferente, y luego salió de la casa, tarareando como si nada fuera importante. Furiosa de rabia, quería gritar, romper algo, pero logré mantener la compostura. Una hora después, recibí una llamada de mi suegra. Hola, solo te llamo para decirte que mañana tendremos una fiesta de inauguración en la nueva casa, dijo ella con tono casual. Colgué sin decir una palabra más. Estaba segura de que Matthew le había pedido que me invitara, no por un deseo genuino, sino simplemente como un pensamiento de último minuto. Su indiferencia, combinada con la invitación casual de su madre, me dejó profundamente herida y me hizo cuestionar los cimientos de nuestra relación. Siempre había sido cautelosa con la relación de Matthew con su madre, especialmente debido a su actitud fría hacia mí desde nuestro primer encuentro, actitud que solo había empeorado después de nuestra boda. A pesar de esto, no quería crear más tensión entre nosotros. Temía que si no asistía al evento, Matthew y su madre usarían eso en mi contra, acusándome de envidiar su nueva casa. A regañadientes, decidí asistir a la fiesta de inauguración, determinada a mantener una actitud compuesta, aunque algo forzada. Cuando llegué a la nueva casa, no pude evitar notar la entrada, bellamente adornada con decoraciones florales. Matthew y su madre saludaban a los invitados con calidez. Cuando mi suegra me vio, su reacción fue todo menos entusiasta. Oh, viniste. Pensé que no te molestarías, comentó con un tono de sorpresa. ¿Por qué pensarías eso?, respondió Matthew, antes de invitarme a entrar. Dentro, me recibió de manera más cálida mi suegro, quien estaba sentado solo. Su sonrisa genuina y la sincera gratitud que expresó por mi ayuda financiera fueron los únicos momentos de consuelo en una noche incómoda. Era dolorosamente claro que ni Matthew ni su madre habían reconocido mi contribución a su nueva casa. Durante la noche, me sentí cada vez más aislada. Matthew y su madre apenas interactuaron conmigo, dejándome a solas con conversaciones de compromiso con parientes lejanos. Contaba los minutos hasta poder irme de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un ambiente tóxico. Después de que la mayoría de los invitados se marcharon, me acerqué a mi suegro para despedirme. Cuídate, le dije amablemente. Justo en ese momento, mi suegra intervino bruscamente. No te preocupes por mi esposo. Concéntrate en tu esposo en lugar de descuidarlo. Confusa y molesta, respondí. ¿Qué quieres decir? Nunca he descuidado a Matthew. Él se ofreció a ayudar con las tareas del hogar porque yo trabajo a tiempo completo. Las acusaciones de mi suegra se hicieron más duras. Has sido una pésima esposa, obligando a mi hijo a hacer todo el trabajo en la casa. ¿Cómo pudiste presionarlo para que firmara eso? Acuerdo financiero. Has sido cruel con él, dijo mi suegra, Marilyn, con desprecio. Yo no he forzado a Matthew a nada. El acuerdo fue mutuo para asegurar la seguridad financiera de ambos. ¿Cómo puedes decir que lo he maltratado o torturado?, respondí, sorprendida por sus palabras. En ese momento, mi suegro se levantó para defenderme. Marilyn, basta. ¿Por qué atacas a Charlotte en lugar de apreciar lo que ha hecho por nosotros?, dijo Alan, con firmeza. Pero Marilyn no estaba dispuesta a escuchar. Mejor quédate fuera de esto y entra, le gritó, sin mirarlo. La situación era insoportable, y era evidente que ninguna cantidad de razonamiento iba a cambiar su opinión sobre mí. A medida que avanzaba la noche, me sentía más y más desilusionada tanto con mi relación como con la dinámica familiar en la que me había enredado. Me sorprendió profundamente la actitud grosera de Marilyn hacia Alan y, poco después, sus crueles palabras hacia mí. Deberías estar agradecida de que mi hijo siquiera te haya casado. ¿Quién más se casaría con alguien tan vieja y poco atractiva como tú?, se burló. Sus palabras me calaron hondo, y perdí los estribos. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, respondí, elevando la voz con frustración. Matthew intervino rápidamente, regañándome. Charlotte, controla tu lenguaje. ¿Cómo te atreves a levantar la voz frente a mi madre? ¿No escuchaste cómo me acaba de insultar?, repliqué,
desconcertada por su falta de apoyo. Matthew me despidió con un giro de ojos. Ya no puedo soportar tus rabietas. ¿Rabietas? ¿Ves cómo nos tratas tanto tú como tu madre?, exclamé, sintiendo que mi paciencia ya no daba más. Ya no puedo soportar esta negatividad. No quiero ser parte de esto en mi nueva casa. Solo vete. Su respuesta fue fría y cortante. ¿Qué? Sí, no quiero vivir con alguien tan despreciable como tú. Has estado viviendo de mi dinero y ahora me llamas basura. Eres patética, Charlotte. Seamos claros. Te casaste conmigo porque pensaste que no podrías conseguir a alguien tan guapo como yo, a pesar de tu edad y tu apariencia, aunque yo no ganara mucho. Así que no tienes derecho a quejarte por el dinero. Un torrente de ira y traición me recorrió. No puedo quedarme con alguien tan superficial. Quiero el divorcio, y quiero que me devuelvas mi dinero, grité. Matthew se rió maliciosamente. Claro, adelante y pide el divorcio, pero recuerda que tendrás que pagarme si lo quieres. ¿Qué demonios? Deberías ser tú quien pague, ya que tú eres el que quiere el divorcio, argumenté. La actitud de Matthew se tornó siniestra, algo que nunca había visto antes. Tendrás que devolverme el dinero que te presté o te demandaré, me amenazó. Adelante, busca tus malditos papeles primero, me replicó, burlándose de mí. Estaba tan atónita y derrotada que salí de allí sin decir más. Me habían insultado y degradado más allá de lo soportable. Fui directamente al banco, donde había guardado los papeles en una caja de seguridad, solo para descubrir que el documento faltaba. Al revisar el registro del banco, vi que Matthew había accedido a la caja meses atrás. Habíamos abierto la cuenta conjunta después de nuestra boda, con la intención de que ambos contribuyéramos, pero resultó que yo era la única que había puesto dinero. Esta revelación profundizó mi shock y sensación de traición. Después de este inquietante descubrimiento, revisé mi armario, donde también guardaba una copia del acuerdo de préstamo, pero también había desaparecido. Fue dolorosamente claro cuán profundamente Matthew había manipulado nuestra relación desde el principio, su encanto en la fiesta de Grace, su enfoque en mi situación financiera, viviendo cómodamente de mis ingresos y presionándome emocionalmente para financiar la casa de sus padres. Cada movimiento había sido calculado. Su último acto, intentar robar el acuerdo para evitar que recuperara mi dinero, no me sorprendió, ya que había anticipado su engaño. Sintiéndome traicionada, tomé la precaución de guardar los documentos originales en la casa de mis padres, con copias en el banco y en mi armario. A pesar de la tormenta emocional y los insultos que había soportado, me sentí aliviada de haber confiado en mis instintos. Inmediatamente llamé a mi madre y le expliqué todo. Ella estaba furiosa. Tienes que demandar a Matthew y a su madre por todo lo que han hecho, me sugirió durante nuestra conversación. Siempre tuve dudas sobre las intenciones de Matthew, confesó. ¿Sabías algo sobre sus motivos?, le pregunté. No exactamente, respondió, pero sentí que su prisa no era genuina. Se casó tan rápido. Tienes razón, hija, debí haber sido más cautelosa. Cuando me preguntaste si habíamos hablado de nuestras finanzas, mentí y dije que sí. Nunca lo hicimos, ni tampoco le pregunté por sus ingresos porque no me preocupaba su dinero. Tómalo como una lección, querida. No confíes tan fácilmente en las personas, me aconsejó con el corazón pesado, pero con la mente clara. Con una resolución renovada, contraté a un abogado y preparé los papeles del divorcio. Incluí un aviso oficial exigiendo que Matthew me devolviera el dinero prestado en un plazo de 4 años. Si no cumplía, el tribunal estaría autorizado a vender sus propiedades para reembolsarme. Cuando Matthew y su madre recibieron los papeles del divorcio y el aviso de pago, quedaron completamente sorprendidos. De repente, ellos eran los que se sentían desesperados, tratando de contactarme, pero yo me mantuve firme en mi decisión de protegerme de más engaños. Ignoré todos sus intentos de comunicación, bloqueando sus números. Matthew incluso intentó contactar a mis padres, pero ellos desestimaron sus llamadas. Dejó un mensaje en mi teléfono de la oficina, pidiéndome perdón, profesando su amor, alegando que había sido engañado por su madre y esperando una reconciliación. Pero la historia de manipulación emocional de Matthew me había enseñado a ser cautelosa, así que borré el mensaje y aseguré que su número permaneciera bloqueado. Más tarde, el abogado de Matthew me envió un mensaje rogándome que perdonara al menos el 60% de la deuda, citando la incapacidad de Matthew para cumplir con los términos del pago debido a su bajo salario. Rechacé la solicitud de inmediato. Después de todo, el engaño, los ataques personales, me era impensable que él esperara que tuviera alguna consideración. Pasaron los años, y Matthew luchó por reunir incluso la mitad de la deuda. Recurrir a préstamos fue su única opción.
pero dada su modesta situación económica, las ofertas del banco fueron insuficientes, y se vio obligado a vender la casa de la que me había echado. Finalmente, se mudó de nuevo al antiguo departamento de sus padres. Grace, una amiga en común, me informó que la comunidad local se había enfriado con Matthew y su familia después de que se conociera la verdad. Marilyn, su madre, terminó trabajando como niñera, ya que su comportamiento la había alejado de muchos. Matthew sufrió ostracismo en su trabajo, lo que lo llevó a renunciar y mudarse a otra ciudad. Incluso Alan, el padre de Matthew, dejó a Marilyn y se retiró al campo para vivir en paz. En medio de todo esto, mi vida personal dio un giro positivo. Comencé a salir con Wayne, un compañero de trabajo de 37 años. Nos conocíamos desde hace años, pero solo nos conectamos románticamente después de una fiesta de oficina, un año después de mi divorcio. Esta vez, me acerqué a la relación con cautela, tomándome el tiempo para comprender y valorar nuestra conexión antes de hacer cualquier compromiso serio. Al reflexionar sobre todo lo vivido, no sentí ninguna simpatía por Matthew o Marilyn. Lo que les pasó fue simplemente el resultado de sus propias acciones. Mientras tanto, disfrutaba de la relación en crecimiento con Wayne, apreciando nuestros momentos juntos y esperando lo que el futuro pudiera traer.